Buenos días mis amigos en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre en este momento mirando su página, mirando su plataforma en las redes sociales. Hoy es martes 31 de marzo del 2026 y quiero compartir con usted algo que me encontré por ahí eh, entre mis notas de hace ya algunos años. Y quiero compartirlo con ustedes brevemente, ya que es un momento de mucha actualidad, es un tema de mucha actualidad, aunque fue escrito hace ya algún tiempo, y aún me parece que el año pasado yo volví a leerlo y ahora me lo encontré. Dice así: cuando la revelación se extingue, Dios levanta conciencias. Estoy con mi taza de café en este momento, son alrededor de las 6:40 de la mañana, como estamos de vacaciones, pero yo siempre me levanto a la misma hora porque mi alarma siempre suena. En el siglo XVI, Europa estaba ardiendo en las sombras. El mensaje de la cruz, el mensaje evangélico, había sido secuestrado por el sistema religioso que, en lugar de conducir al hombre hacia Dios, había construido un eh, enorme laberinto de dogmas, decretos, indulgencias, temores, jerarquías eclesiásticas, bueno, una serie de situaciones que habían secuestrado la palabra de Dios y que tenían cada día más lejos de Dios al pueblo. La palabra quedó confinada, la palabra estaba encadenada, la palabra estaba presa. El pueblo estaba sumido en un analfabetismo espiritual terrible, profundo, de primer nivel. La conciencia había sido domesticada por la tradición y por las cosas que los líderes de la religión enseñaban. Y es en ese momento cuando, como ocurre en los tiempos de decadencia, como ocurre en los periodos más oscuros de la humanidad, un hombre es despertado. De hecho, habían sucedido varios despertamientos algunos siglos atrás, pero este vino a ser como el corolario, como el corolario del despertar. No despertó por la ira, ni por enojo, ni por la furia. Tampoco despertó por una rebelión carnal o por un deseo o con un espíritu de Absalón, con el deseo de sublevarse contra su padre. No, él despertó porque la palabra de Dios se le encendió en la mente, la luz divina de la palabra de Dios resplandeció en su mente, en su entendimiento, avivó su conciencia y se le manifestó como una revelación que no podía ser cuestionada. Ese hombre, naturalmente, usted ya entendió, era Martín Lutero. Lutero en ese momento llegó a ser presionado, según la historia nos lo cuenta. Hay muchísimo que leer acerca de Lutero y su entorno, pero cuando fue presionado por emperadores, cardenales, príncipes, a guardar silencio, él a retractarse, a negar que él había escrito lo que había escrito, a que se humillara delante de los concilios, ya que los concilios acumulaban siglos de tradiciones, pero para Lutero eran contradicciones y decisiones políticas. Él respondió con una declaración que en este tiempo debería sacudir la conciencia del nuevo liderazgo, del liderazgo que se está levantando ahora. Sus palabras escritas por sus biógrafos en diferentes textos, en diferentes libros, dice más o al menos que se me convenza mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío ni en el Papa,
ni en los concilios solamente, pues es un hecho claramente establecido que a menudo se han equivocado y que se han contradicho entre ellos mismos. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. No es bueno ir en contra de la conciencia. Así que aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esas palabras han sido escritas en diferentes lugares, en diferentes textos, en diferentes biografías. Y cada vez que se aborda el tema de la reforma y de las 5 solas, por ejemplo, siempre se habla de que Lutero dijo esas palabras. Ese momento no fue un acto del intelecto solamente, fue un acto espiritual. Fue el accionar del Espíritu de Dios en la historia. No fue un acto político, fue un acto de una conciencia iluminada. Fue el choque entre un sistema degenerado y perverso y un hombre poseído por una convicción espiritual y escritural inquebrantable. La historia vuelve a repetirse. Ahora hay una nueva generación de luteros, de reformadores. En este siglo, en este momento, lo que estamos viendo no es casualidad. Los lugares de adoración, los llamados templos, los edificios donde la gente se reúne, se han llenado de gente, pero no hay espíritu. Están llenos de multitudes, pero el espíritu se ha ido. Las plataformas están llenas de gente cantando, de artistas, de lo que yo le llamo la farándula espiritual, pero la esencia no está. Hay ruido, hay sonido de instrumentos, hay vocerío, hay gente danzando, saltando y haciendo su propio show. Pero espíritu no hay. No hay conciencia. Y si hay, es muy poca. Y la poca que hay es acallada por un liderazgo que promueve el show, que promueve eso que a la carne le agrada, que promueve la sensualidad. Hay una inflación de discursos, pero hay una bancarrota de revelación. O sea, hay mucho discurso, pero revelación, luz espiritual sobre la palabra de Dios para traer la palabra de Dios que toque, que impacte, que renueve, que transforme, de eso no hay. La religión moderna ha cambiado, como en la misma época esa de Lutero y de los reformadores, se han convertido en instituciones mercantiles, donde los eventos anuales repetitivos están divorciados de la palabra de Dios, están obsesionados solamente por la forma, por el show, pero no existe el peso divino que transforma, el peso divino que renueva, el peso divino que hace nuevas criaturas a los hombres, el convencimiento de la condición pecaminosa del hombre. Hombres y mujeres que, igual que Lutero, ahora están siendo guiados por una iluminación interior que no viene de dogmas, ni de concilios, ni de estructuras religiosas que ya no representan el reino de Dios. Sinceramente, hay muchísimas estructuras religiosas, denominacionales, que pueden tener una cabeza que se hace llamar el apóstol, pero que casi viene siendo como un nuevo papa, donde los ministros que se cobijan a esa sombra le llaman papa o padre espiritual.
Y otra de las aberraciones que a la esposa del apóstol se le llama la madre espiritual de los siervos, de los creyentes. No, eso está absolutamente en contra de la palabra de Dios. Eso es más que todo seguirle la corriente a un líder mediático que busca, definitivamente, no está buscando la gloria de Dios. Está buscando cómo extender su propio reino, su propio dominio. Ahora Dios está levantando personas cuyo corazón ya no tolera la corrupción de lo sagrado. Personas que no negocian su conciencia. Personas que no se arrodillan ante sistemas pasados de moda, sistemas obsoletos. Personas que están dispuestas a perder el púlpito, a perder la plataforma, a perder los aplausos, a perder círculos de influencia con tal de no traicionar lo que Dios puso en sus corazones, en su interior, en su conciencia. Aludo a la palabra de Dios. Como en la época de Lutero, la religión evangélica ha perdido la conciencia bíblica, la conciencia escritural. Al igual que en los tiempos de Lutero, hay un analfabetismo escritural que da pena, que da miedo. Personas que ya no leen la Biblia, ya no estudian la palabra de Dios. Personas acomodadas que van a los lugares de congregación a oír a un predicador que repite muchos textos de la Biblia seguramente, pero que no están impactando el corazón, la conciencia pecaminosa de los individuos. La religión ha perdido la conciencia bíblica. Se ha vuelto pragmática, teatral, superficial, saturada de manuales humanos, pero desconectada del verbo de Dios, del verbo, del Cordero de Dios, desconectada completamente de Cristo. Muchos líderes, como los concilios que Lutero denunció, se contradicen entre ellos. Los de esta congregación que tienen este apóstol ya no se llevan con la otra congregación porque este apóstol se peleó con el otro apóstol. Este apóstol tiene una revelación que al otro apóstol no le parece correcta y rompen la relación, y juntamente las congregaciones también ya no se llevan entre ellos porque mi apóstol y el otro apóstol de ella ya no están de acuerdo porque este dijo una herejía y aquel contradijo la herejía, y ahora resulta que los dos son herejes. Y no, hombre, se llenan las bocas con la Biblia, pero sus prácticas niegan lo que predican. No hay consistencia entre lo que se predica y lo que se vive. Y ante esa contradicción de los hombres, Dios vuelve a usar el mismo argumento que usó en la historia. Despierta conciencias. Despierta individuos para que den testimonio. Despierta hombres cuyas conciencias son imposibles de torcer. Hombres que no buscan posición, que no buscan título, que no buscan ser reconocidos, sino que son testigos restauradores de la palabra de Dios en la conciencia, cautivas, porque las conciencias están cautivas por las tinieblas, y se necesitan hombres que se levanten con el poder y la autoridad de la palabra de Dios para romper las cadenas que tienen cautivas esas conciencias y sacarlas de las tinieblas a la luz. Un trago de café. Hay muchos hombres que, como antes,
dispusieron sus corazones y están disponiendo sus corazones y sus conciencias para llevar ante los pueblos sedientos, ante los pueblos necesitados, la palabra de Dios, la palabra que renueva, la palabra que arranca, que trilla, que destruye, pero que después de que la tierra ha sido restaurada, después de que los abrojos, las piedras, los espinos y todo ha sido quitado, la tierra está preparada como una tierra fértil, como una tierra dispuesta para recibir la lluvia de la palabra de Dios. Hombres basados no en las tradiciones, no porque aquel concilio dice esto, no porque mi concilio dice esto, no porque mi denominación cree así, no porque mi apóstol dijo así. No, eso debe determinarse y debemos volvernos a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no hay contradicción. En los concilios apostólicos hay contradicción. No quiero mencionar ningún concilio apostólico de todos los que conozco, pero los oigo a muchos. Y unos opinan una cosa sobre un tema y otros opinan diferente sobre ese mismo tema. Y entonces este concilio con aquel concilio ya no se llevan porque hay una discrepancia entre las cosas que ellos creen. Pero la Biblia es una. La Biblia no se contradice. Entonces, ¿cuál es la razón de que entre concilios sí se contradicen? Por el orgullo del ministro, por el orgullo ministerial, por el orgullo apostólico, por el orgullo de quien sea. Hombres que no obedecen el miedo, sino la revelación. Hombres que no temen ser ignorados o ser separados o ser vistos como raros, pero no están dispuestos a traicionarse a sí mismos. Porque qué feo es traicionarse a uno mismo, traicionar las propias creencias que uno tiene. Así como Lutero no fue grande por el discurso que dijo allá ante el concilio en la dieta de Worms, como se le llama. La grandeza de Lutero estriba en que él dejó que su conciencia fuera dominada por la palabra de Dios. Y eso es lo que se necesita hoy. Hombres grandes capaces de humillarse ante la palabra de Dios. Hombres de una nueva generación que no buscan títulos, sino ser usados por el Señor. Que no buscan púlpitos, sino que pueden dar testimonio de la palabra de Dios de cualquier manera. Ahora tenemos tantas plataformas. Este es mi púlpito. El mundo de la Biblia es mi púlpito. Y yo desde aquí puedo hablar de la palabra de Dios conforme al Señor me la da. Se la da a mi conciencia. Hombres que buscan la verdad, que buscan la esencia, que buscan el orden de Dios, el orden divino, que buscan que haya unidad entre lo que se predica y lo que se vive. Y cuando Dios levanta hombres de ese calibre, el mundo religioso se preocupa, el mundo religioso tiembla. No estamos, ya no estamos para poner nuestra mirada en iglesias más grandes. Estamos entrando en un tiempo en el que Dios quiere despertar conciencias despiertas. Un tiempo en que los reformadores deberían de ir por el mundo levantados con una sola convicción. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y no es bueno ir en contra de la conciencia. No puedo retractarme de lo que Dios me ha dado. No puedo retractarme de la luz con que Dios me ha iluminado para entender su palabra
y no puedo retractarme del compromiso que tengo de ser fiel a Dios, fiel a su palabra y fiel a usted, que me ve, que me sigue, que está ahí y que sabe que Eduardo Quijano no habla cualquier bobada y que sabe que Eduardo Quijano cuando aborda esta plataforma, cuando le invita a usted a asomarse a la ventana del mundo de la Biblia, lo hace con la convicción de que vamos a conocer de la palabra de Dios y que con fidelidad vamos a compartir la palabra de Dios. Y cuando esta generación de hombres nuevos, de hombres transformados y mujeres también comprometidos con la palabra de Dios sea levantada, entonces los últimos días de la historia serán cambiados. Entonces sucederá lo que sucede siempre. Vidas serán transformadas, familias serán restauradas, ministerios serán levantados, pero hombres, familias, ministerios, pueblos enteros, cuya conciencia aprendió el temor de Dios a través de la palabra de Dios. No el miedo a las instituciones religiosas, no el miedo al líder que tiene apariencia de bueno, pero que en lo personal es un tirano espiritual. Personas serán levantadas, vidas serán transformadas. Y lo único que prevalecerá en el corazón de los fieles es el temor a Dios, que es el principio de toda sabiduría. Temamos al Señor, confiemos en el Señor, amemos al Señor y apartémonos del mal. Dios les bendiga a todos en este día, cualquiera que sea la hora, el momento del día en que usted vea esta breve transmisión, que disfrute de su día. Mañana es el primer día de abril. Una nueva etapa puede empezar para nosotros. Si hoy tomamos una decisión de conformar nuestras vidas al régimen de la palabra de Dios, mañana podemos amanecer convertidos en nuevas criaturas. Y el 1 de abril puede marcar una gran diferencia para usted y para mí. Convirtámonos en los nuevos reformadores para Dios. Cuídense mucho, feliz día. Adiós.